Ahí se está conectando Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. Hace rato que tenía ganas de que tuviésemos esta conversación, que supongo técnico se perdió y finalmente nunca pudimos publicar nuestra conversación. Así que bueno, ahora de alguna forma, pandemia de por medio, tenemos una revancha, ¿no? Vos ahora estás en Canadá, ¿cierto? Sí, estoy en Canadá, aquí son las 5 de la tarde, así que en medio de la tarde está lindo el día, gracias a Dios ya se derritió la nieve en esta zona, comenzando un poco la primavera, aunque está fresco, pero se está poniendo lindo cada día mejor. Así que sí, Excelente, es verdad. excelente. Se nos hicimos una súper entrevista, recuerdo, en marzo del 2019 y después, bueno, tuvimos los problemas técnicos y durante de este tiempo creo que más de una vez quisimos conectarnos, pero por una cosa u otra o yo no podía o generalmente era porque yo no Sí. tenía conexión. Así que gracias Agustín y la verdad que es un gusto enorme. Tuvimos el Para miércoles. para la gente del otro lado que no sabe, Pablo Muñoz Iturrieta es escritor, filósofo, máster en psicología, ¿puede ser, Pablo? Sí, psicología Corregime si no. filosófica. Sí, 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 sí. Psicología filosófica y autor de un libro de lo mejor que hay sobre ideología de género que se titula Atrapado en el cuerpo equivocado. Eso es así. Sí, gracias Agustín. Este es el que mencionabas, el libro. Justo ahora, mira, en medio de esta pandemia hay un libro que en realidad lo escribí antes que Atrapado en el cuerpo equivocado, pero por la urgencia del tema de la ideología de género no lo pude publicar en ese momento y salió justo ahora. Es un libro que trata la libertad religiosa, especialmente el avasallamiento de parte del Estado contra los derechos de los padres con respecto a la educación de sus hijos, que es un poco el tema de mi tesis doctoral en filosofía política, Sí. que ¿Y acaba de cómo ser. se titula el libro? ¿Cómo El se libro titula el es libro? El significado de la libertad religiosa en la esfera pública. Ah, Eh, excelente. ¿Qué ¿Qué fue tu trata? tesis Bueno, doctoral? fue mi tesis doctoral. ¿Qué trata todo el tema de iglesia-estado, el tema de cuánto puede realmente un Estado controlar a los individuos con respecto a los valores propios, ¿no? Que el Estado los califica generalmente como religiosos, porque esa es la manera, por ejemplo, que se usa en Canadá, muchas veces en cortes en Estados Unidos, para tratar de sacarte de la esfera pública, te dicen, como nos pasa a nosotros, no, los argumentos de ustedes son religiosos, el que viene aquí a atacar la ideología de género viene con fanatismo religioso. Entonces, automáticamente te separan de cualquier posibilidad que uno tiene de poder debatir a nivel legislativo, a nivel universitario, a nivel público, a nivel de medios y demás. Así que bueno, trata esa temática que está obviamente muy, pero muy conectada con el tema también del otro libro de la ideología de género, que es más específico, ¿no? El que mencionabas recién. Sí, es un libro que yo leí, que vos tuviste la gentileza de enviármelo. Es un libro que me gustó muchísimo, un libro que tiene datos muy potentes, sobre todo en el terreno psicológico y psiquiátrico, ¿no? Entonces, hoy a mí se me ocurría poder darle esto una suerte de dos bloques, a ver qué te parece. Vamos a tener una hora, porque esto te lo corta la hora, Instagram Live te Sí, lo sí, sí. corta dentro de una hora. Podemos hacer un primer bloque o digamos dos bloques, no importa mucho el orden, para tratar el tema de la actualidad, que es el tema de la pandemia, y podemos en un segundo momento hablar sobre ideología de género o viceversa. ¿Qué orden te gusta más a vos? Como quieras, podemos empezar así como dijiste, hablar un poco de la actualidad y después de ahí pasamos al tema Muy bien, de la ideología de género. muy bien. ¿Cómo estás viendo esto entonces? Mira, al menos desde el punto de vista filosófico, psicológico, a mí me parece que es impresionante, y también yo creo que la cuestión geopolítica, me parece impresionante cómo en los últimos meses hemos sido testigos el experimento más grande, en mi opinión, de la historia con respecto a la manipulación de las masas, con respecto a la manipulación psicológica que se llama. Eso es muy claro desde el punto de vista psicológico también, cómo los medios han tenido un rol central y clave también en toda esta narrativa que se ha querido imponer, y especialmente lo que se llama la dominación de las masas, la dominación indirecta por el miedo. Un temor, a esto voy a apuntar, a mi parecer, lo más importante, más allá del hecho del miedo, es un temor, yo creo que, lo voy a correr porque está molestando un poco la luz, es un temor eh,
más allá de si fuese real o es un temor imaginario o es un temor que ha sido agrandado, ciertamente que se ha magnificado todo este miedo a tal extremo que ya es la misma población la que le pide por favor al Estado que los controle. Eso a mí me parece lo más grave de esto. Más allá, como bien has mencionado en tu artículo que salió publicado en Panama Post y luego en Pandemonium, con respecto a la biopoder, la biopolítica, el control estatal, el control biopsicológico también. Tenemos el factor de que es la misma población la que le está pidiendo, por favor, al Estado que lo controle. Es la población la que le pide al Estado o le agradece al Estado y le aplaude el hecho de que haya hecho aplicaciones de seguimiento, por ejemplo. A mí me parece que eso es lo más terrible de esto, de aceptar con sumisión las normas y medidas que se han impuesto como una salida entonces a esta situación de miedo, de terror que se cierne sobre nosotros. Mira, vos sabés que para mí es interesante, o sea, yo creo que lo que está pasando hoy es inexplicable de no ser por vivir en una sociedad de la información. Es decir, el paradigma actual no tiene nada que ver con lo que era la sociedad, por ejemplo, de los 70. Es decir, no nos tiremos demasiado atrás. Vamos a pensar, esta pandemia en el marco de un mundo setentista no hubiese tenido el efecto psicológico-político que tuvo en este caso, porque yo creo que la pandemia, digamos, ha hecho tanto daño, sobre todo por el daño que ha hecho la información en la gente. Porque en muchos casos ha sido desinformación y en otros casos ha sido información direccionada para generar temor. Te pongo un caso. Apenas todo esto empezó, se decía, no, bueno, este virus, cuidado, es cierto que ataca a las personas mayores, pero no es que los jóvenes están exentos de peligro. Entonces te buscaban algún caso de, no sé, de Inglaterra. Fíjense, acá hay una chica en Inglaterra que tiene 25 años y que se acaba de morir de coronavirus. Y a mí me llegaba un bombardeo a través de grupos de WhatsApp de gente diciendo, ¿vieron? Los jóvenes están muriendo por coronavirus y no sé qué, sí. Yo también puedo buscar, digamos, casos de un joven de 24 años que se muere de neumonía. Ahora, ¿es frecuente? No, no es frecuente. De alguna forma, en esta pandemia es como que la humanidad se dio cuenta que el hombre es mortal, ¿no? Es increíble, digo, es la primera vez en mucho tiempo, en la modernidad, por enfrenta el desnudo de la muerte. La muerte como algo que realmente existe y realmente le puede llegar a uno también. La gente se muere. La gente cruza la calle, lo pisa un auto y se muere. La gente viaja de una localidad a otra por la ruta, choca y se muere. A la gente le da cáncer y se muere. A la gente se contagia SIDA y se muere. La gente pasa hambre y se muere. La muerte es parte de la vida social, pero de alguna forma siempre la hemos tenido escondida. Siempre ha sido un tabú la muerte. Y ahora, cuando aparece una pandemia en pleno auge de la sociedad de la información, ocurre que la muerte aterroriza a tal punto que terminamos, como vos bien dijiste, deificando a un Salvador que toma el rol de una suerte de Dios terrenal, y esto lo conecto con tu libro, porque, a ver, el ateísmo no existe. Antropológicamente, el hombre, por lo menos esto según mi concepción, digamos, antropológica, el hombre es un ser religioso. Ahora, puede tener una inclinación religiosa hacia un Dios o puede endiosar, puede deificar entidades materiales, instituciones políticas, ideologías, personas, grupos. Entonces, de alguna forma, vos fíjate cómo todos estos atributos que habitualmente ponemos en la imagen de Dios, que es, por ejemplo, la omnipotencia, el que todo lo puede, y la omnisciencia, el que todo lo sabe, de la noche a la mañana se lo atribuimos al Estado en calidad de Mesías, aquel que realmente podía salvarnos del virus y aquel que realmente sabía lo que estaba pasando con todo esto y aquel que tenía el poder y la llave de la verdad, ¿no? Aquel que distingue la verdad de la mentira. Esto es una fake news y esto en verdad
es algo real, así que créanme por favor a mí. Y mucha gente ha caído en todo esto y es lamentable y yo creo que también es de lo más peligroso, ¿no? Hay gente que está, perdón, antes de seguir, hay gente que pide que hablemos sobre los saqueos. No sé bien a qué saqueos se estarán refiriendo. Yo desde el día 19 de marzo dije que iban a haber saqueos y me trataron de instigador a la violencia y ese tipo de cosas, pero es obvio, digo, cualquier persona que sepa un poco de sociología se va a dar cuenta que una sociedad moderna, o mejor dicho, hipermoderna, no puede encerrarse durante varias semanas y seguir su vida normalmente. Sí, totalmente de acuerdo, Agustín. Una cosa, un dato, por ejemplo, también preciso de cómo la masa ha llegado al punto de que puede ser fácilmente manipulable. En Argentina, y esto por datos del Instituto Malbrán, mueren en Argentina por año 57.000 personas por enfermedades respiratorias. Y jamás se hizo ningún tipo de paro, jamás se hizo ningún tipo de cuarentena al respecto, jamás llegamos a un nivel de psicosis social como la actual, cuando tranquilamente, esto quiere decir que tranquilamente lo podrían haber hecho, tranquilamente los medios podrían haber manejado la situación de tal manera que tal vez genere una psicosis con respecto a enfermedades que están siempre entre nosotros. Perdón que te interrumpa. Ahí Sí, aclaran que se están refiriendo a los saqueos en Estados Estados Unidos. Claro, Unidos. pues Sí, sí, sí. han habido saqueos en un montón de lugares. Han habido en Perú, han habido en Italia, en el sur de Italia, han habido también intentos en Argentina, pero ahí están especificando sobre los saqueos de Estados Unidos. Vos que estás más cerca. Mira, Agustín, Hola, hola. una cosa interesante con respecto Sí. a los saqueos en Minnesota. Yo tengo amigos y conocidos en prácticamente todos los estados de los Estados Unidos. Tengo muchos conocidos en Minnesota. Una de las cosas que me llegó por muchos lados y me llegó por fuente confiable es que los saqueos de Minnesota fueron organizados fuera del estado y fue en su mayoría hechos por gente que venían fuera del estado. De hecho, ya el mismo gobernador eh, progresista, demócrata de Minnesota lo ha reconocido. Es gente que ha venido al estado y que se va y no tiene ningún problema en dejar la ciudad en ruinas. Eso por darte un ejemplo concreto. Una de las cuestiones es por qué Trump decide, ahí me escuchás, por qué Trump Sí, escucho, decide sí. declarar Antifa, este grupo tremendo, terrorista. Yo te puedo contar una experiencia que tuve directa con Antifa cuando estuve estudiando en la Universidad de Cambridge. Voy a conocer Londres un día, un fin de semana. Resulta que Trump venía el otro día y me encontré de frente con una manifestación de Antifa que tuve que salir corriendo porque venían a matar al que se encontraba. Fue realmente una situación muy peligrosa, hubo un enfrentamiento con la policía en Trafalgar Square, en el pleno centro de Londres. Trump acaba de declarar Antifa una organización terrorista. ¿Por qué es eso? Porque se ha demostrado de que viajaron en avión desde Los Ángeles y de distintos puntos de Estados Unidos a ser parte de los saqueos, tanto en la ciudad de Minnesota como los saqueos que hubieron en Chicago, los saqueos que hubieron en Los Ángeles, todos manejados por esta asociación. Para los que no conozcan, es una asociación antifascista, pero en realidad ellos se presentan como antinazis. En realidad es una asociación que promueve el comunismo en los Estados Unidos y también en otros lugares de Europa, que está financiada principalmente por la Open Society de Soros. Entonces aquí hay una cuestión también importante a tener en cuenta al respecto de todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Vos sabés que a mí me parece muy, muy extraño, digamos, que esto tenga coletazos, por ejemplo, en Londres, donde entiendo que también se están dando movilizaciones a causa de un caso en los Estados Unidos. Claro. Este tipo de contagios que cruzan incluso los continentes, a mí no me parece que sean espontáneos. No, para No me nada. parece que sean, no me parece en absoluto. Y aparte, a ver, Estados Unidos, digamos, siempre tiene cada cierta cantidad de años o, digamos, un episodio bastante similar. Te acordarás, por ejemplo, si mal no recuerdo, año 92 en Los Ángeles, aquel caso en donde incendiaron directamente Los Ángeles, Sí, 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 también sí, por sí. el caso de unos policías que habían detenido a una persona afroamericana que se escapaba después de haber robado, si mal no recuerdo, tendría que revisar bien el caso,
hubo una persecución en carretera, digamos, en ruta, lo detienen al tipo y lo muelen a patadas en el piso, algo más o menos por el estilo. Y luego de eso sobreviene lo que fue, digamos, un episodio en el cual se incendió Los Ángeles, con todo el discurso antirracista, etcétera. Esto es racismo contra los negros porque resulta que a él le pegaron por ser negro, no es que le pegó la policía después de perseguirlo a varios kilómetros por hora, poniendo en riesgo la vida de otra gente por las carreteras de Los Ángeles, después de que esa persona había robado a otra persona. No, no, no. No le pegó por nada de eso, sino que le pegó porque era negro. Entonces, yo quisiera ver de qué se trata, en definitiva, esto último que ha pasado, si la violencia contra este negro ha sido efectivamente porque era negro, o, digamos, si obedece a lo que es el abuso de la policía en situaciones donde efectivamente exceden el poder de fuerza, el poder de coerción legítima, se excede como en un montón de ocasiones. Es decir, yo creo que muchas personas lo hemos vivido, yo lo he vivido, por ejemplo, aquí mismo en España, donde te frenan en un exceso de las capacidades de lo que pueden hacer, digo, no físicamente, pero sí ya con una prepotencia que no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo. Entonces, el exceso de la fuerza policial existe siempre y mucha gente lo ha padecido independientemente de si es negro, blanco, latino, musulmán, etc. Yo quisiera conocer bien el caso, no lo conozco bien al caso y no creo que nadie lo conozca bien, ni siquiera aquellos que lo han seguido por medios de comunicación, porque lógicamente los medios de comunicación van a tener una opinión sobre esto que yo ya la puedo anticipar, que es el negro que fue masacrado por el policía supremacista, casi miembro del Ku Klux Klan, ¿no? O sea, algo más o menos por el estilo. Ahora, más allá del caso puntual, la reacción política no es una reacción política esperable, no es lógica, digamos, como reacción espontánea. Entonces, yo no creo que esto haya sido espontáneo, mucho menos si vemos que esto tiene coletazos, por ejemplo, en Londres. ¿Qué tiene que ver Londres con lo que pasa en una ciudad de los Estados Unidos con un negro que es, digamos, atacado por un oficial de la policía? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A mí me suena más a opereta, te soy sincero. A mí, con este tipo de reacciones que se están dando y la insistencia de la prensa y digamos que se ha convertido en el tema del momento, me suena a una opereta anti-Trump. Ciertamente que es lamentable el episodio, es lamentable que haya fallecido una persona en las condiciones que se dio obviamente un exceso de fuerza por parte de la policía. Probablemente lo que le ocurrió a este hombre es que le pusieron la rodilla la rodilla de uno de los policías en el cuello de este hombre, y eso obviamente que afectó el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Estuvo 9 minutos en esa posición, lo cual se explica entonces que eso haya producido una especie de falta de oxígeno que lo haya conducido a la muerte, lamentablemente. ¿Cuál fue la reacción espontánea? Por eso me parece que es importante hacer esa distinción que estaba haciendo Agustín. La reacción espontánea de la gente fue hacer una marcha pacífica pidiendo justicia, pidiendo que a este policía se lo condene. De hecho, eso pasó. Totalmente legítimo, además. Ha pedido totalmente legítimo. Fue una marcha totalmente pacífica. Pidió el fiscal 30 años de prisión para este hombre, que es la pena máxima en una situación así. Todo bien hasta ese momento, pero el problema fue cuando a las horas de haber ocurrido el suceso, a las marchas pacíficas, comenzaron a llegar elementos extraños, elementos de otros estados. Comenzó a llegar vuelos de Los Ángeles con miembros de Antifa, y es ahí cuando tenemos una opereta totalmente política, porque yo creo que estaban esperando que ocurra una cosa así, y si no era eso, iban a usar de otra cosa para tratar de infligir un ataque a Trump. Por ejemplo, y eso se ve claro también en el mensaje de ciertos influencers, como se dice, eso que vivimos en un mundo en el cual muchos miran a pocos, como mencionabas también en ese artículo. Taylor Swift, por ejemplo, ella fue una de las que provoca. Taylor Swift, la ex cantante de country, culpando a Trump. Esto es culpa de Trump. Trump es el que nos lleva a esto. ¿Sí? Eso por un lado. Estuvo el caso hay un rapero, no recuerdo el nombre,
creo que fue Ice Cube, el que pone una foto trucada en Instagram, y obviamente que ese tipo nadie lo va a censurar, nadie lo va a condenar, puso una foto trucada de este policía con una gorra eh, de Trump roja que dice Make America Great Again, el MAGA, ¿no es cierto? Diciéndole cómo este es un simpatizante de Trump, tratando de incendiar a la gente en contra de la figura de Trump cuando no tiene absolutamente nada que ver. Trump desde el primer momento condenó el hecho, condenó el exceso de fuerza policial, incluso envió y organizó una investigación especial por parte del FBI, o sea que fuera del Estado, le saca al Estado de Minnesota la capacidad de investigar, una investigación externa ya de nivel federal para que se aclare la situación y para dar una respuesta a la familia, que fue lo que dijo él. La familia necesita saber qué ocurrió y se tiene que dar justicia. Pero obviamente que aquí hubo una opereta motivada por los medios de comunicación, motivada por personalidades conocidas con millones de seguidores en Instagram, que también fueron los que iban echando leña al fuego para que esto se profundice y llegue al nivel que ha llegado hasta el momento. Se te ve mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Sí, se ve perfecto. Hay veces que uno cuando ya arranca con una mala conexión, eso por más que después mejore la conexión, te condiciona por completo la imagen hasta que se termina el vivo. Así que bueno, mira, vos has dicho algo, digamos, sumamente importante, que es cómo opera hoy el poder en todo esto. Vos fíjate que la idea que tenía, por ejemplo, el caso de Foucault, cuando analizaba el panóptico de Bentham, es que de alguna forma los muchos estamos siendo vigilados por los pocos, como en una cárcel. El modelo de la sociedad era el modelo panóptico de Bentham, que es una arquitectura típica de una cárcel, donde la cárcel es un anillo, es decir, es una circunferencia de celdas, y en el centro hay una torre de vigilancia. La tecnología es muy clara. Desde esa torre, un guardia puede tener al mismo tiempo divisadas todas las celdas y puede ver qué está haciendo cada recluso. El poder funcionaba, según Foucault, así en la modernidad, en la cual todos éramos objetos de esa mirada de pocos hacia muchos, donde las normas nos normalizan de alguna forma, internalizamos reglas, internalizamos conductas, optimizan nuestro tiempo, nos ubican en el espacio. Yo creo que esa visión no se corresponde demasiado con lo que está pasando actualmente, donde el principio de vigilancia parece haberse invertido en pos de un poder mucho más eficiente, en el cual somos muchos ahora los que vigilamos a los pocos. Y ese es el gran poder que tiene la farándula, ese es el gran poder que tiene el establishment, ese es el gran poder de los medios de comunicación. Ya no hay un guardia vigilándote a vos, sino que vos estás vigilando, por ejemplo, qué opina Miley Cyrus sobre el aborto, por ejemplo, qué opina Taylor Swift sobre el caso de este negro en los Estados Unidos, sobre qué dice la farándula sobre cierto tema. Vos fijate, por ejemplo, lo que fue el debate del aborto hace 2 años en la Argentina. Lo más visible de ese debate no fueron los científicos, no fueron los hombres del conocimiento, de la filosofía, por ejemplo, de las ciencias, sino que fueron la farándula. Era qué opinaba Tinelli, qué opina Susana Jiménez, qué opina Mirta Legrand, qué opina Florencia de la B. Creo que fue el personaje más cubierto por los medios de comunicación de los que hablaron en el Congreso Nacional Argentino. Entonces, en la sociedad de hoy somos muchos anónimos los que estamos mirando a los pocos, vigilándolos a ver qué tienen para decir de esto, qué tienen para opinar, porque yo por mí mismo no puedo construir una opinión, no me siento con el autoestima suficiente como para decir yo puedo hacerme una opinión autónoma, necesito seguir siempre a estos nuevos líderes que son los líderes de la farándula. Entonces ocurre que Taylor Swift te dice algo respecto de que, por ejemplo, esto es la culpa de Trump, y no importa si Trump ha, digamos,
condenado el hecho, no importa si al policía que cometió este exceso de poder, este abuso de poder, este crimen, este asesinato que es repudiable, no importa si ese policía está preso, no importa nada de eso. Opina que lo único que importa es que Taylor Swift opina que esto es culpa de Donald Trump. Entonces, el poder que hoy tiene la farándula y que tiene todo este establishment es inmenso. Entonces, a mí no me extraña que se pueda organizar tan rápidamente un nivel de contagio que es mucho más letal, por ejemplo, que el contagio del virus. Es decir, Claro. tener ahora manifestaciones en Londres, y ahí nos avisaba hace un rato Miklos Lukács, diciendo que en Londres, en este momento, tendencia número 1 es I am Antifa, o sea, yo soy Antifa, es tendencia número 1. Esto muy espontáneo, digamos que no debe ser. Todos sabemos, a ver, todos sabemos muy bien que Antifa no es algo demasiado conocido para el grueso de la gente, no es algo con que la gente esté muy emparentada, ¿no? O sea, son grupos muy reducidos, muy radicalizados, que de hecho Trump ahora los va a considerar grupos terroristas, con todo derecho, porque no han hecho más desde que nacieron que generar el terror en todas las personas a las cuales señalaban con el dedo acusador, y sin embargo tienen atrás de ellos toda esta maquinaria de medios de comunicación que yo veo que, sin embargo, de alguna forma se están combatiendo en este momento. ¿Vos cómo ves el futuro de los medios? ¿Cómo ves? ¿Pensás que les ha golpeado la pandemia? ¿Pensás que han adquirido más poder con la pandemia? En mi opinión, más que nada teniendo en cuenta la gran operación de censura que ha habido a nivel redes sociales, yo creo que han perdido mucho poder. Han perdido tanto poder que ellos han tenido que salir, han tenido que, por medio de distintas asociaciones, de distintos fact-checkers, interesante que me tomé el tiempo de estar revisando todos los fact-checkers en distintos países del continente, están todos pagos por la Open Society. Ellos en el pie de la página web te dice que es una asociación que pertenece a la red de Open Society Foundations. Por ejemplo, el Chequeando de Argentina pertenece a la Open Society, está la silla vacía en Colombia. Podemos mencionar en cada uno de nuestros países en Hispanoamérica sitios que se dedican a decir qué está bien y qué está mal, se dedican a dictaminar qué es la verdad y qué no se puede decir. Ahora, ¿por qué me parece a mí, en mi opinión, que han tenido que tomar esa medida extrema de salir y empezar a bloquear? Por ejemplo, yo te comenté a vos, Agustín, que apenas salió Pandemonium, yo lo empecé a compartir con mi red. Yo tengo una red de 5.000 personas que me siguen por WhatsApp, que reciben mis notificaciones, y comenzaron a recibir notificaciones de mis mensajes que no abran el archivo de Pandemonium porque era un archivo peligroso. Otra cosa que también pude constatar fue que generalmente podés enviar a 5 personas. Ahora han disminuido la cantidad de gente a las cuales lo podés reenviar, pero con Pandemonium te dejaba reenviar una sola vez. Y me llegó por muchos seguidores de Argentina, de Colombia, de Chile, que ni siquiera se los dejaba reenviar a otras personas porque inmediatamente saltaba en WhatsApp un anuncio que estaban compartiendo un virus. Esto es interesante. Yo creo que te envié una captura de pantalla con uno de esos. ¿Por qué pasa todo esto, me parece? Me parece que pasa todo esto porque los medios de comunicación social masivos, los hegemónicos, han perdido el poder que tenían en los años 70, en los años 80 con el tema de las redes sociales. Es un hecho que hoy en día cualquier persona menor de 30 años mira más YouTube que cualquier red de comunicación masiva, sea CNN, por ejemplo, en Estados Unidos, sea la BBC. YouTube tiene más visitas y eso en YouTube se ve ejemplificado, por ejemplo, en personas como en tu caso, por ejemplo, el caso de Jordan Peterson, el caso de Ben Shapiro, que ellos tienen más visitas que CNN en todo el mundo. Y entonces eso también ha producido un desbalance ahí del poder mediático que tradicionalmente gozaban estos medios de comunicación, y por eso yo creo que la batalla se está dando hoy en día en las redes sociales. Sí, para la gente que me avisa que se me ve mal, ok, ya lo entiendo, se ve mal, pero no puedo hacer nada. Mientras esto se escuche bien, para los que quieran quedarse del otro lado, si les importa lo que estamos hablando, más allá de si se ve bien o se ve mal, acá no va a haber efectos especiales, no va a haber fuego saliendo de atrás, no es una película de Hollywood. Acá, digamos que lo más importante es poder escuchar. De modo que no puedo hacer nada ya con la imagen. Si no se ve bien, la verdad es que lo siento muchísimo. Igual yo te veo bien. Sí, a mí lo que más me importa es que se escuche. El problema es
que no se escuche bien y ahí ya sí habría un problema real. Después, si no se ve bien o no se, Claro. o se ve bien, la verdad es que no se pierden mucho con verme, así que... Eh, mirá, sí, yo tengo cierta esperanza de que esto esté generando mucha desconfianza respecto de la información oficial. Hace algunos días en el ABC de España, por ejemplo, en el ABC de España, salió una entrevista que salió, perdón, los resultados de una encuesta, salió los resultados de una encuesta en la cual se le preguntaba a la gente algo así como que en qué medida confiaban en la información oficial, en la información oficial, digamos, tanto de los medios de prensa como de los gobiernos, sobre el origen del coronavirus. ¿Mm? Y el 75% o alrededor de ese guarismo, no me acuerdo exactamente, pero alrededor del 75% dijo que no confiaba en la información brindada oficialmente. Lo cual para mí es todo un síntoma de lo que estamos viviendo y de lo que se puede vivir como post-pandemia. ¿Qué puede venir en un mundo post-pandémico? Gente que se sepa engañada, gente que se sepa engañada no solamente por los gobiernos, que son los mentirosos número uno desde hace ya 5 siglos por lo menos, sino engañada por aquellos aparatos paraestatales que hoy son los medios de comunicación tradicionales. Para mí es muy importante que la gente entienda que hoy los medios de comunicación tradicionales, en general, no se pueden mantener si no es con el subsidio estatal. El modelo de negocios del periodismo tradicional es un modelo de negocios que no es acorde al tipo de información que hoy circula en el siglo XXI, en el cual la información gratuita, por ejemplo, a través de las redes sociales, tiene, como vos bien dijiste, muchísimo más impacto que todos esos medios de comunicación, incluso que los más importantes como la CNN, por ejemplo. Entonces, estos medios, vamos a poner el caso de Argentina, Clarín, Página 12, La Nación. Hay gente que realmente piensa, no, bueno, a ver, el gobierno solamente va a financiar a Página 12, porque Página 12 siempre ha sido más de izquierda, más pro-kirchnerista. No, mentira. TN tiene su pauta oficial, Clarín tiene su pauta oficial, La Nación tiene pauta oficial, La Voz del Interior tiene pauta oficial. Es decir, todos los medios tradicionales hoy no se sostienen si no es con el apoyo de subsidios estatales. Por lo tanto, los medios de comunicación terminan siendo órganos paraestatales al servicio de los gobiernos. Y yo tengo la esperanza que a partir de esta pandemia, que entraña un montón de engaños que tarde o temprano van a ir saliendo a la luz, y de hecho ya han ido saliendo muchos a la luz, tanto así que hemos llegado a ver cómo Estados Unidos le corta, por ejemplo, el financiamiento a la OMS. Ese tipo de engaños que ya están saliendo a la luz, uno los va a poder contrastar con lo que hace un par de días nada más te decían estos grandes medios de comunicación, los mismos que acusan de fake news a las personas que osan decir algo distinto de lo que ellos dicen. Todo esto yo creo que va a terminar de dar un golpe de muerte, un último golpe de gracia a esto que es casi prehistórico. Hoy los medios de comunicación tradicionales son casi prehistóricos y en ese sentido quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la gente que los está escuchando. El llamado es muy simple, apaguen la televisión. No hay nada para ver ahí. No hay nada interesante para ver, no hay nada educativo para ver ahí. La información que van a ver ahí es siempre exactamente la misma, siempre amparada bajo los mismos intereses, siempre con el mismo financiamiento, no importa el canal, no importa el diario, no importa el periodista, todos pertenecen a una misma matriz y por eso sobre ciertos temas todos opinan básicamente lo mismo. Entonces empecemos a apagar eso y empecemos en todo caso a informarnos de otra forma. Es una invitación que yo quería hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación hegemónicos son una basura absoluta. Y los medios hegemónicos de comunicación son los culpables de que la sociedad se haya tenido que enfrentar un lavado de cerebro absoluto con esta avalancha de información que reciben, una avalancha de información que está sin analizar, sin contextualizar, que está totalmente manipulada para tratar de dirigir la opinión pública en una dirección que ellos quieren, o la que el gobierno quiere, o la que la fundación, porque está el hecho también, como bien decís, por un lado dependen de los estados porque es un modelo económico
imposible de sostener en los medios de comunicación modernos. Y entonces, la salvación que los medios de comunicación modernos tendrían es abocarse a las redes sociales, abocarse a hacer video como haces vos, a hacer video como hacen personas que tienen millones de visitas, pero sin embargo, cuando lo han intentado, no los ve nadie, no los ve absolutamente nadie. Claro. Pasó el caso de La Nata, por ejemplo, cuando te hizo ese video basura sobre la cuestión del género. Resulta que tu respuesta, mostrando lo que había sido la verdadera entrevista, llegó a tener miles de veces más de visitas que incluso lo que se vio en vivo en Argentina. O sea, tuvo más rating tu video que lo... Entonces, ¿qué pasa? El modelo que tendrían que adoptar para poder subsistir, ya saben que no va a funcionar porque la gente no los va a seguir. Entonces, yo creo que por un lado hay parte de eso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ellos simplemente buscan manipular la opinión pública, nada más que eso. Entonces, el que se pone a ver la televisión, lo único que está haciendo es exponerse a que le laven el cerebro, ¿no? Es exponerse a ser parte de esa masa manipulada que tiene como resultado, por ejemplo, el miedo que estamos viendo hoy en día, la psicosis social que estamos viendo hoy en día. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque la gente se está poniendo en manos de los medios de comunicación masivos. Sí, ¿por qué ni a vos, ni a mí, ni a tantos otros nunca nos han manipulado? Porque nosotros no vemos los medios de comunicación. Y eso también te da una ventaja también cognitiva al momento de poder discernir una situación a nivel mundial como lo que estamos viendo hoy en día. Mira, vos sabés que, claro, hay gente que no sabe lo que pasó con La Nata y estaba ahí haciendo sus consultas. Básicamente, hace casi 2 años me llamaron para un programa de La Nata sobre el tema del género. Me hicieron una entrevista de media hora y después pasaron solamente 17 segundos. Lo que yo había dicho en esa entrevista era, bueno, una serie de opiniones sobre la ideología de género, y cuando me preguntaron sobre los niños trans, yo dije que en general responden a imposiciones de sus propios padres, padres que no están bien de la cabeza y que les terminan reventando la cabeza a estos pobres chicos. ¿Por qué el programa de La Nata no podía poner esa opinión? Porque ellos mismos estaban usando a un nenito, a un pobre nene de Salta, que la madre le fritó la cabeza, le reventó la cabeza al pobre nene de 7 años, cuyos hermanos, después de ese informe, salieron a contar la verdad, y era que la madre los había intentado homosexualizar a ellos mismos también y habían huido de la casa. Un chico de 15 años que ya no vive más en su casa, por ejemplo, hermano de este otro pobre nene, acusó públicamente a su madre de vestirlo de mujer, de querer educarlo como una mujer, etc. Entonces, eso es lo que hacen los medios de comunicación. Son capaces de tomar media hora de tu tiempo, como fue en mi caso, hacerme una entrevista de media hora y después recortar 17 segundos de una opinión totalmente marginal, desconectada de todo contexto, simplemente para decir, bueno, ahí está, ahí apareció en la TV, y no tuvo nada interesante para decir. Lógicamente, en 17 segundos yo no puedo decir nada, nadie puede decir nada. Hay gente que ponía del otro lado de qué forma nos informamos, ¿no? Entonces dicen, bueno, ustedes están haciendo una crítica, digamos, a los medios de comunicación y a que no tenemos que informarnos de esa forma. ¿Cómo nos informamos? Yo les diría, en Internet hay muchísimo. O sea, en Internet ustedes se van a encontrar, lógicamente, como en cualquier espacio de información, con cosas que son ciertas y con cosas que son falsas. No es cierto que Internet sea todo falso como hoy los medios de prensa quieren vender. Los medios de prensa tienen una rivalidad con Internet, que es que les quitan el empleo, básicamente. Entonces, lógicamente, la prensa, ¿qué te va a decir? No, Internet es el lugar de las fake news. Sí, en Internet encontrás fake news, como en la prensa encontrás fake news. Ahora, en Internet encontrás grandes verdades también. La forma de informarte, a mi juicio, es siempre tratar de encontrar que la persona que te está informando, en el fondo, tenga un documento sobre la mano. Por ejemplo, si nosotros decimos algo así como que la fundación de George Soros ha puesto más de 15 billones de dólares en los últimos 30 años, y que gran parte de esos 15 billones, o sea, 15.000 millones de dólares, gran parte de esos 15.000 millones de dólares han ido para comprar medios de comunicación, a mí me hace falta mostrarte un documento
¿Cuál es ese documento? OpenSocietyFoundation.org. Entren allí, se van a la parte de reportes financieros, van a encontrar los números y van a ver que esta información, por ejemplo, vale la pena, y es información que no te da ni Clarín, ni Infobae, ni La Nación, porque entre otras cosas, estos medios seguramente están bajo ese tipo de subsidios no estatal, sino de ONGs internacionales. Entonces, ¿cuál es la forma de informarte? Tratar de encontrar campanas alternativas en Internet, pero siempre cuidarte mucho de ver que la persona que te está hablando te está diciendo de dónde sale lo que te está diciendo, ¿no? Para mí eso es importante. Y un último comentario hago y te paso la pelota por si tenés algún comentario más sobre esto. Dicen ahí, no vale simplemente apagar la televisión, hay que apagar Netflix también. Bueno, me parece bastante interesante. Digo, hay gente que no puede vivir si no se divierte. O sea, vivimos en la época del Homo Ludens, ¿no? No somos simplemente, ya esa época del Homo economicus ya ni siquiera tiene sentido. Hoy somos Homo Ludens, animales que necesitan divertirse. Si no te divertís las 24 horas, parece que tu vida no tiene sentido. Entonces, parece que si apagás Netflix, que es una fuente de diversión ilimitada, supuestamente, tu vida no tiene sentido. Yo digo, tanto tiempo que uno se pierde viendo estas porquerías, tanto tiempo para poder cultivar el espíritu, cultivar el intelecto, cultivar aquello que realmente a uno lo define como hombre, que es su razón. Lo que te define como hombre, lo que te distingue de la bestia, lo que te distingue es tu capacidad de razonar. Ahora, si vos no ejercitás esa capacidad de razonar y simplemente tu vida se reduce en el placer sensitivo de la diversión, bueno, digamos que estás más cerca de lo que puede ser tu perro cuando le tirás la pelota para que te la busque, a lo que puede ser un ser humano realizado en tanto que persona humana, en tanto que persona racional. Entonces, nadie se muere por apagar Netflix, nadie se muere por no ver la serie de moda. ¿Eh? En cambio, la gente se enriquece, por ejemplo, leyendo un buen libro. Yo creo que la derecha, esta nueva derecha, tienen que empezar a distinguirse de lo que es la nueva izquierda y de lo que es la masa y lo que es el hombre masa a partir de un cultivo sistemático del intelecto, en el cual las cosas divertidas queden en un segundo lugar, porque muchas veces me ha pasado, que me dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Me ponía la otra vez en Instagram para dar una conferencia. Digo, bueno, antes que nada, leer mucho, estudiar mucho. Ah, no, bueno, pero pasa que me aburre. ¿Y quién te dijo que te tenías que divertir? ¿Quién dijo que leer un libro tiene que ser algo divertido? Leer un libro puede ser incluso algo muy tedioso, muy aburrido, muy, digamos, duro de digerir. Pero estamos en un combate y los combates no tienen por qué ser divertidos. La formación no tiene por qué ser divertida. En fin, espero que estas palabras sirvan para las personas que habían consultado. ¿De qué forma se puede informar y cómo hacemos para pagar Netflix? Bueno, ponete un objetivo mejor que perder tu vida viendo series, básicamente. Y a mí me parece también importantísimo eso que decís de formarse personalmente, porque solamente si uno se forma personalmente es que va a poder discernir y va a poder también dar un juicio sobre esa realidad que le están presentando. ¿Cómo uno puede discernir y darse cuenta si realmente le están metiendo un verso, si lo están tratando de ideologizar, si le están lavando el cerebro, si realmente... una cosa que a mí me sorprende muchísimo es en general la falta de capacidad para poder captar cuando no hay una consecuencia lógica en el discurso. Cuando directamente los medios te venden una conclusión a partir de premisas que están totalmente desconectadas de lo que se quiere argumentar, ¿me entendés? Eso es impresionante. Entonces hay que aprender a pensar y para aprender a pensar hay que leer mucho y especialmente hay que leer a personas que saben pensar. Es así como se aprende. Si vos me preguntás cómo aprendiste a pensar, muchos me dicen lo mismo que vos mencionabas recién. Pablo, me gustaría a mí hacer como vos, de ir a una conferencia y hablar por 2 horas seguidas. Y muchas veces lo que la gente no sabe es que para vos, Agustín, para Nicolás, para mí, llegar a un nivel en el cual podamos expresar una realidad nos ha llevado 15, 20 años de estudio. Totalmente. De profundización concreta y real sobre un tema, de saber hablar con argumentos, con solidez, de especialmente, y yo tengo ese mismo criterio que mencionaba recién, a mí no me gusta hablar sobre ningún tema si yo no puedo aportar una prueba al respecto. Muchas veces, a veces gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las torres de 5G? ¿Qué pasa sobre esto, sobre aquello? Y yo les digo sinceramente, miren,
hasta que no se demuestre, hasta que venga alguien y me lo demuestre con pruebas concretas, yo no lo voy a repetir, pero tampoco lo puedo aceptar. Entonces, para que la gente se dé una idea del esfuerzo, yo recuerdo una conversación que tuvimos vos y yo en San Juan. En San Juan, sí, tomando una cerveza a las 2 de la mañana. Tomando unas cervezas a las 2 de la mañana, yo todavía no había empezado el máster, que vine a hacer a España, donde yo estoy hoy, ya finalizándolo por suerte. Y me acuerdo que yo te consulté, Pablo, vos que hiciste un máster en filosofía también, ¿cuál fue tu ritmo de estudio? Y vos me acuerdo que me dijiste, me quedó grabado, dijiste, yo leía 8 horas por día. Mi ritmo de estudio era, así fue, ¿no? 8 horas por día durante mi máster. Digo, hay gente que escucha esto y dirá, 8 horas, bueno, yo no me puedo concentrar ni 20 minutos. Y yo no lo digo esto para que la gente del otro lado se sienta mal, sino al revés, para que diga, si yo no me puedo concentrar ni 20 minutos leyendo algo, es que evidentemente han hecho algo conmigo. Algo me han hecho para que yo no pueda concentrarme 20 minutos. Acá ha habido un proceso de estupidización masiva que lo ha descrito muy bien Giovanni Sartori en ese clásico que es el Homo Videns. El Homo Videns es la persona que ha formado toda su existencia a través de la caja boba, la televisión, ¿no? Entonces, ha perdido toda posibilidad de abstracción, porque en la televisión vos tenés imágenes, tenés lo concreto. No hace falta que vos imagines, que razones, que conceptualices. La capacidad del razonamiento, de conceptualizar, en la televisión no tiene ningún sentido, porque ya tenés una imagen allí al frente tuyo. Entonces, todo esto se ha ido perdiendo tanto que efectivamente hoy la gente agarra un libro, por ejemplo, y 20 minutos y bueno, ya avancé 3 páginas y realmente no puedo seguir. Vos vas a hacer un máster y estás 8 horas por día, 8 horas diarias, leyendo como vos me habías dicho, yo acá estoy más o menos lo mismo. Entonces, ¿a qué apunto con todo esto? A que si la gente del otro lado dice, bueno, sí, la verdad es que a mí me cuesta, no se desanimen. Esto es práctica, esto es ejercicio. Después de estar toda una vida con la televisión, pasar a los libros es un salto que duele, es un entrenamiento que duele, ¿no? Ciertamente. No sé qué... Sí, y yo no llegué, mucha gente se sorprende cuando me pregunta, bueno, ¿cuántos libros lees al año? Yo les digo, trato de leer 80 libros al año, yo me propongo 40, pero si puedo más. Durante el máster, durante mi doctorado en filosofía, leí un promedio de 80 libros por año y estamos hablando de libros de filosofía, no estamos hablando el billete, no estamos hablando novelas o literatura ya más popular, ¿no? Libros que son realmente, que exigen un esfuerzo mental, incluso para mí bastante grande. Pero eso no se llega de un día para el otro tampoco, ¿no? Exacto. No se llega. Pero yo, gracias a mi familia, gracias a mis padres, yo jamás tuve televisión. Yo crecí sin televisión en mi hogar. Nunca, ni el día de hoy, tengo televisión. Por lo tanto, yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a poder desarrollar un poder tal vez bastante único en el sentido de comprensión, de memoria. Tengo una memoria gráfica muy grande. Yo leo un libro, por ejemplo, y si vos me preguntás un tema en ese libro, yo a veces me acuerdo incluso en qué página está, porque tengo esa memoria fotográfica de la página, eso me ha ayudado muchísimo. Pero eso lo he desarrollado, yo creo que gracias, y eso hablándolo con especialistas en neurobiología en la Universidad de Ottawa. Tengo un gran amigo que es el decano, hablando de este tema, me decía, bueno, vos no has sido invadido por imágenes. Y él me explicaba cómo en el cerebro esta invasión de imágenes constantes produce un daño cerebral que afecta la capacidad de concentración y de atención de la persona. Especialmente si esa invasión la recibís de niño, ¿no? En el momento clave del desarrollo del cerebro que no termina de desarrollarse hasta los 18 años. Entonces, ¿cuál es mi consejo para muchos que dicen, bueno, ¿cómo puedo llegar aunque sea a leer 2, 3, 4, 5 libros? Yo les digo, propónganse. Hay que ponerse también un objetivo. Vamos a decir, bueno, yo este año me quiero leer el libro de Agustín, me quiero leer el libro de Pablo. Simplemente decir, bueno, a ver, este libro que tengo yo aquí en mi mano tiene 250 páginas escritas. Un número parecido es el caso de tu libro que tengo acá. Y decir, bueno, a ver, 250 páginas. Me propongo leer 10 páginas por día y eso me va a dar como resultado que el libro de Agustín lo puedo leer en 25 días, el libro de Pablo lo puedo, en el peor de los casos, ¿no? Que es algo sencillo, leer 10 páginas por día y te dejo 5 días libres del mes. Si vos lees a un ritmo así, puedes leer 12 libros al año. Claro. Suponete que decidís leer en vez de 10 páginas, 20 páginas por día. Vas a terminar leyendo 24 libros en un año.
¿no? Claro, Y es exacto. así como realmente vas a poder. Muchos dicen, bueno, como decías vos, es una realidad, nosotros no queremos atacar a la persona que puede leer solamente 20 minutos. Bueno, pero lee 20 minutos al día, proponételo. Claro. ¿Sí? Exacto. Y la semana que viene pone 21 minutos y la siguiente pone 22 minutos. Pero es necesario hacer ese esfuerzo, es necesario y es una especie de obligación moral para aquel que realmente quiere ser parte, me parece, de, como esto mencionaba, esta nueva derecha, de este movimiento en contra de todo lo que nos quieran imponer por la universidad, por los medios de comunicación, por la televisión. Tenemos que realmente salir de esta burbuja porque eso es el acto verdaderamente revolucionario, como lo has mencionado muchas veces. Yo creo que hoy en día es esto, es ser revolucionario, ponerse a leer, ponerse a pensar, ponerse a argumentar, el saber dar argumentos, porque a un progre, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, un progre simplemente te viene con sentimentalismo, jamás te va a venir con un argumento lógico racional. Y eso a nosotros nos pone en una posición de ventaja muy grande ante aquel que quiera venir a debatir, a rebatir, aquel que viene a tratar de demoler, por así decir, lo que uno propone. Mira, la gente está muy entusiasmada con este tema, con lo cual creo que da como para hacer algunos comentarios más porque veo mucho hambre intelectual del otro lado por los comentarios que la gente están poniendo y están poniendo dudas muy interesantes. Digo, no era el objetivo de la charla ponernos a hablar sobre cómo leer, qué leer y ese tipo de cosas, pero hemos llegado acá y la gente parece que le interesa el tema, entonces le demos algunos minutitos más con algunas cosas que la gente va poniendo. Por ejemplo, dicen, ¿es bueno leer en PDF? Yo diría, depende de cada quien. A mí me cuesta horrores. A mí me gusta tenerlo en papel, pero el papel tiene un problema, tiene dos problemas. Número uno, cuesta, y no toda la gente tiene dinero para poder comprar un libro, y un libro, digamos, tiene su costo. Y en segundo término, tiene el problema de conseguir el libro. Por ejemplo, tu libro no es fácil de conseguir, el mío tampoco es fácil de conseguir. Hay libros muy, muy buenos que no son fáciles de conseguir en general. Entonces, a veces, bueno, yo lo que hago cuando no tengo otra más que un PDF es imprimo el PDF y lo anillo. Entonces, lo anillo porque necesito siempre anotarlo. No teman, y este es un consejo de algo que yo hago, no teman destruir los libros. Los libros no son reliquias que tienen, no son piezas de colección. ¿Viste como esos muñecos de colección que los dejan dentro de las cajas porque si lo abren pierden valor y no sé qué? Bueno, el libro no es eso. El libro es un instrumento de conocimiento en el cual vos necesitas aprender a leerlo. Aprender a leer un libro es muy difícil. Entonces uno necesita ir subrayando ideas principales, ir generando marcas, flechas, anotaciones, marcar la página y ese tipo de cosas donde hay información a la cual uno quizás necesite volver después. Incluso yo te diría, a veces yo siento, no sé si te pasa lo mismo, que yo escribo para aprender a leer. Es bastante llamativo porque uno cuando escribe de alguna forma es cuando termina de asentar los conocimientos de lo que ha leído. Entonces, también es muy bueno que cuando vos terminás de leer un libro, y esto lo hacía Marx, por ejemplo, escribís un resumen del libro o de lo que te ha quedado del libro. Eso yo generalmente no lo hago, pero hay mucha gente que lo hace y que está muy bien. Después, otro tip más que quiero dar. No se frustren si no se entiende el 100% de lo que uno lee. Alguien que te diga que un libro de filosofía, de política, de sociología, lo entendió al 100%, en general te está mintiendo. La gente no entiende al 100% ningún libro, por lo menos ninguno de los que realmente valen la pena leer. Entonces, hay libros, por ejemplo, con que si entendés la mitad, ya es ganancia. Si te frustrás porque una página no la entendiste, reléela. Si no la entendiste de nuevo, volvela a leer, y si no la entendiste, seguí. No te frenes, no lo abandones, seguí y vas a ir entendiendo cada vez más porque es un ejercicio. Último punto que quiero sumar sobre esto. Efectivamente, nosotros estamos a contracorriente, entonces
ellos tienen de su lado, digamos, la ventaja de que con cualquier sentimentalismo tonto pueden pensar que están argumentando. Entonces, por ejemplo, la otra vez en un vivo que hacíamos con vos y con Fabricio Alvarado, una mujer dijo algo así como que nosotros no podíamos hablar de feminismo porque no somos mujeres, por ejemplo. Claro. Clásica falacia. Ahora, ¿cómo uno desmonta eso, ese tipo de falacias o ese tipo de sentimentalismo, conociendo una serie de cosas que ellos no conocen precisamente porque no tuvieron la necesidad de entrenarse en todo esto? Y el entrenamiento en una batalla cultural es la formación, y la formación en una batalla cultural también, y yo creo que fundamentalmente es la lectura. El punto que quiero llevarte ahora a vos es, ¿qué libros recomendás? Porque la gente puso ahí mucho. ¿Qué libros podemos leer? ¿Qué libros nos recomiendan? Bueno, volviendo un poco a un comentario con respecto, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con el medio ambiente? Compren libros con papel reciclado, así de simple. O si lo vas a imprimir, andá y comprate una resma de papel reciclado y listo. Y se acabó el problema del medio ambiente, ¿no? El problema medioambientalista. Pero yendo a lo que decís vos, esa pregunta la recibo todo el tiempo, Agustín. Tanto el tema de la recomendación de libros, que yo en mi página web, que los invito a visitar, pablomunozziturrieta.com, estoy armando todo un listado de libros recomendados en distintos temas, porque hay personas que, por ejemplo, quieren leer, pero les interesa más la historia, o les interesa más la geopolítica, o las relaciones internacionales, o le interesa la filosofía, le interesa la ética. Estoy armando una lista muy completa y especialmente con un orden también. A mí me pasa mucho de que, por ejemplo, vos ves que tengo una biblioteca atrás de libros. Y una persona dice, bueno, yo quiero formarme como Pablo Muñoz-Iturrieta, me voy a leer todos esos libros, pero no se da así tan simplemente, sino que tenés que tener un orden más lógico y que te vaya guiando para tratar de llegar a un nivel de conocimiento que te aproveche muchísimo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, temas concretos. Si vos me preguntás, quiero formarme, y esto lo recomiendo a todo el mundo, quiero formarme bien en ideología de género. Yo generalmente recomiendo 3 libros. Si alguien quiere entender el contexto feminista, todo esto cómo surge ideológicamente, a todo el mundo le digo, tienen que leer este libro. Y junto con este libro está este otro que se complementa perfectamente, que como bien sabés, la cuestión ya más científica, todos los argumentos que demuelen todos los presupuestos. Y después está la cuestión global, la cuestión de imposición a nivel Naciones Unidas y demás, que está este otro libro de Gabriel Kubi, que lamentablemente es muy difícil de conseguir, yo lo tengo en alemán, La Revolución Sexual Global, está en español, en España es fácil conseguirlo, pero en Latinoamérica es muy difícil. Entonces, yo creo que primero se tienen que establecer qué quieren estudiar, en qué quieren profundizar, qué quieren aprender, porque no es lo mismo meterse en un libro de historia, y dentro de la historia es muy amplio. Querés estudiar la cuestión de Argentina, la cuestión de la guerrilla, querés estudiar la cuestión fundacional de nuestra patria, querés estudiar la historia de México, querés estudiar, ¿no es cierto? Me parece que es importante eso también, el tratar de establecer un campo en el cual uno quiere aprender un poco más, y a partir de ahí, por ejemplo, yo en mi página web ofrezco muchísimos libros donde uno dice, bueno, tal vez tengo que comenzar con este, ¿no? Exactamente. Ahí había gente que estaba pidiendo el nombre de tu libro que no habían llegado a ver la tapa. Sí, mi libro es Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Así que Bien, ese libro lo pueden ver en mi página web, ahí mismo tiene el link para, recuerdo el país donde sean, para poder conseguirlo y demás. Pablo ha dado 3 recomendaciones muy buenas sobre libros a leer para el tema de ideología de género. Yo sumo un 4º libro que es, el título es... Ah, sí, nos obligaron, sí. Claro, cuando os culparon por ser hombres, no, perdón, cuando nos culparon por ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Es un título muy largo a veces, que es de Alicia Rubio. Alicia Rubio. Totalmente recomendable, y ese es un ejemplo, por ejemplo, el libro que tuve que leer en Kindle, en Amazon, porque aquí en Canadá no podía conseguirlo de ninguna manera ese libro. A veces no te queda otra que ir y comprarlo en digital, pero yo estoy totalmente de acuerdo que es mucho mejor leerlo en papel, porque en papel podés tomar, podés subrayar, podés marcarlo, podés volver. Un consejo, por ejemplo, que yo doy, yo los libros generalmente los leo, los voy marcando al costado, especialmente las partes, tratando de identificar las partes más importantes. Cuando termino de leer el libro, vuelvo y lo leo de vuelta, pero simplemente leyendo las secciones que había marcado. Y es impresionante cómo ahí
incluso me pasa a mí mismo, porque entonces si a ustedes les pasa a veces que hay cosas que no entiendan, me pasa a mí también, o incluso que profundizo y ahí realmente lo entiendo de verdad, ves la conexión total del libro. Y a mí me gusta hacer mucho eso que hacía Marx. Yo me gusta hacer un resumen, una recensión, un comentario, que después yo sé que en el futuro, tal vez no lo hago con todos los libros, pero lo hago con aquellos que yo sé que el día de mañana lo puedo llegar a necesitar para algún libro, para algún trabajo, para una exposición, para lo que sea. Es muy importante porque Marian así también te Conte, queda muy grabado en la cabeza. sí, sí, sí. Marian Conte dice que ella no puede escribir los libros. Le digo, Marian, empezalos a escribir porque el mejor libro es el libro que se nota que está leído, no el libro que parece sacado, no recién de la bolsita. El mejor libro es el libro que se nota que está bien leído. Después, yo quisiera sugerir, claro, ya hemos sugerido sobre ideología de género. Ah, me consultan cómo se llamaba el libro de Alicia Rubio. Se llama Cuando nos obligaron, perdón, vos te acordás exactamente, Cuando nos tiene un nombre persiguieron por ser hombres, No, cuando, sí. eh, bueno, busquen Para Alicia que lo busque, Rubio porque libro. yo lo tengo aquí Sí, en mi Kindle. Para que lo busque un segundo, porque lo tengo aquí en mi biblioteca de Kindle. Eh, bien, bien. Eh, cuando nos, eh, cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres. Ahí está, ahí está. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser Nos hombres. persiguieron por ser hombres. Un librazo. Exacto. Sí, sí, muy bueno. Yo quisiera recomendar algunos de ciencia política como para complementar un poco la cosa, para los que estén interesados, digamos, también en los asuntos políticos, pero no, digamos, no pensemos que leer ciencia política es leer un libro sobre el kirchnerismo, por ejemplo, o leer un libro sobre Chávez. No, bueno, eso es un libro muy específico sobre un tipo de gobierno, etcétera. Yo digo, para tener un conocimiento básico sobre las categorías políticas, por ejemplo, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la república? ¿Qué relación hay entre medios de comunicación y poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué son las constituciones? Ese tipo de cosas. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el conservadurismo? ¿Qué es el socialismo? Yo recomiendo 3 o 4 libros para empezar, para introducir. Recomiendo eh, recomiendo sobre el poder de Bertrand de Jouvenel. Es difícil de escribir. Jouvenel se escribe con J. Sobre el poder de Bertrand de Jouvenel. Recomiendo las lecciones sobre teoría política de Giovanni Sartori. Y recomendaría para el tema liberal conservador el diccionario liberal conservador. No me acuerdo ahora el nombre de los dos autores, son 2 autores, pero si lo buscan así, diccionario liberal conservador, lo van a encontrar bastante fácilmente por internet. Creo que con esos 3 libros ya tienen para disfrutar un poco algunos temas con los cuales siempre es bueno tener una familiaridad un poco más próxima, porque si vos te fijás, hay veces que hablamos sobre conceptos que no los tenemos muy claros: la democracia, la república, la libertad, la familia, ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos hay que manejarlos un poquito y en estos libros se pueden encontrar una introducción. Quiero que nos movamos, si te parece, Pablo, a... Hola, hola, que yo quería tocar con vos, que es el tema ideología de género. Ya que vos sos experto en el tema ideología de género, y hay mucha gente que del otro lado piensa, no, bueno, ahora el tema del momento es la pandemia, la agenda de género ha quedado en un segundo plano totalmente. Ashford, ahí han dicho, Ashford Sí, es el Ashford y autor. Davis son los autores del Exactamente, diccionario. exactamente. El tema de género ha quedado en un segundo plano, como hay mucha gente que piensa, pues yo siento que mucha gente como que digamos, se salió de la lucha, bajó los brazos y dijo, no, bueno, se ve que ahora el mundo está en otra cosa y esa agenda ya no opera más. ¿Sigue operando esa agenda del género? Totalmente. Y yo creo que se ha intensificado por el mismo hecho de que la gente ha perdido la atención. Como la atención de la gente está en otra cosa, como la atención de la gente está
de tal manera ellos piensan que no va a reaccionar ante cualquier medida totalitaria que puedan tomar, que yo creo que se ha intensificado. Por ejemplo, en Jujuy, hace 2 días aprobaron una ley de la infancia trans. La mayoría, te aseguro, de la gente de Jujuy lo ignora esto. En Argentina. En Mendoza, yo te aseguro que la mayoría de la gente de la población en Mendoza ignora que la legislatura de Mendoza está tratando de pasar una ley de la infancia trans, incluso que, ¿cuál es el peligro de estas leyes de la infancia trans? Que obligan al sistema de educación argentino, en ese caso de esas provincias, en Jujuy, en Mendoza, a dedicar espacio curricular para tomar conciencia, y esto es lo peligroso, para tomar conciencia de que la verdadera identidad de cada uno de esos niños que van a las escuelas es una identidad de género, no es la identidad personal, la identidad como varón, como mujer que tenemos y que está dada por nuestra constitución genética y neurobiológica. Esto es lo peligroso y esto se en el caso de Canadá, por ejemplo, es una batalla legal tremenda que se está dando. Obviamente que ningún medio de comunicación lo está comunicando, porque es parte también, yo creo, de toda esta táctica. El gobierno liberal de Justin Trudeau le ha pedido a la Corte Suprema que se expida y que sancione con respecto a la prohibición de hablar acerca de cuestiones de género. Es decir, en Canadá, por ejemplo, tenemos una ley 89, una ley que le prohíbe a los padres cualquier injerencia con respecto a los hijos en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. A lo que apunta esta nueva ley que ha pedido el gobierno de Trudeau, esto es lo totalitario también, le han pedido a la Corte Suprema que se expida, cosa de que no haya ni siquiera un debate en el Senado, un debate en el Parlamento. Le han pedido que la Corte Suprema castigue con severas penas y con el peso de la ley a toda persona que se oponga a toda esta agenda del género, el trabajo, por ejemplo, que haces vos, el trabajo que hago yo, que penalice a los médicos, y aquí por médicos hablamos de todas las ramas de la medicina. Acá no nos referimos solamente, por ejemplo, a cuestiones de psicología, de cuestiones de psiquiatría, que muchas veces se enfocan más en el tratamiento de la persona con algún tipo de trastorno de identidad de género, algún tipo de disforia de género. Un ejemplo concreto, por ejemplo, tuve que dar una conferencia en la ciudad de Toronto, el año pasado, en septiembre, yo creo que fue una conferencia de muy bajo perfil, sin anunciar ni nada por este temor que hay. Me invitaron un grupo de profesionales, habían muchos dentistas, y una de las cosas que ellos me comunicaron ahí en esa conferencia, un temor de ellos, es que por culpa de los tratamientos hormonales, esto está teniendo efectos gravísimos, incluso en el desarrollo mandibular de sus pacientes. Entonces, ¿cuál es el temor de estos dentistas? Que ellos como profesionales de la salud le tienen que decir a estos niños, a estos jóvenes y a sus padres especialmente, tienen que frenar estos tratamientos hormonales porque les están arruinando la mandíbula, así de simple. Les están creando problemas en la mandíbula que son incorregibles, van a requerir operaciones. Habían médicos cardiólogos en la misma conferencia que también me manifestaron lo mismo. Nosotros, por una cuestión de medicina, tenemos que decirle a estas personas, especialmente a hombres que están tomando estrógeno, que tienen que frenar cuanto antes estos tratamientos hormonales porque eso les crean problemas cardiovasculares enormes que posiblemente terminen en un ataque al corazón y la persona se termine muriendo. Lo que el gobierno de Canadá está tratando de hacer en este momento es penalizar y quitarle la licencia médica de por vida a los médicos que se opongan a esta agenda de género, lo cual es criminal realmente. Totalmente criminal y totalitario, porque es la misma ciencia, son los mismos profesionales de la salud que le están diciendo al gobierno, por favor, frenen esto, y entonces es la manera que está buscando el gobierno para callar la voz de la ciencia en esta discusión. Y Pablo, en Argentina, olvídate. ¿Existen los niños trans? Porque, digo, creo que hay que darle buenos argumentos y creo que sos el más habilitado, digamos, del mundo de la lucha contra la ideología de género, el que más claro lo tiene en este sentido sos vos. Digamos, frente a esto de no, bueno, el niño en verdad nació de esa forma, él quiere ser una mujer y en verdad es biológicamente un nene, pero entonces la sociedad tiene que disponer de sus recursos para que el Estado apoye a la transición de este niño al llamado cambio de sexo o reasignación de género, etcétera, que fue ni más ni menos lo que hizo el programa de Jorge Lanata, aquella vez de lo cual habíamos dicho, que nos ponía en pantalla la maravilla que significaba ahora para este nene ser tratado como una nena y estar sometido
sometido a esta serie de procesos invasivos en las cuales supuestamente te cambian el sexo. Una falacia absoluta, y doy un solo dato y ya te paso a vos la bola, que sos el que más sabes de esto. Y digo falacia absoluta porque nuestra sexualidad no se reduce a nuestra genitalidad. Hasta la última célula de nuestro cuerpo es una célula sexualizada en la medida en que su carga genética tiene inscrita a qué sexo pertenece, por ejemplo, ese pedazo de uña, ese pedazo de cabello, ese tejido de piel o lo que fuere, ya viene con una carga sexualizada. Al modificar el cuerpo, modificar el sexo es por lo tanto imposible. Uno puede disfrazarse, uno puede mutilarse los genitales, uno puede someterse a insalubres tratamientos hormonales, que en el caso de los niños son muchos peores todavía por una serie de complicaciones que vos has dicho muy bien que sobrevienen luego. Ahora bien, en el fondo, bueno, un mayor de edad tendrá libertad de mutilarse el cuerpo si él quiere, si él tiene un problema de identidad y piensa que el problema no está en su cabeza, sino en su cuerpo, y por lo tanto quiere reacondicionar violentamente su cuerpo, es su libertad, no me meto. Pero en el caso de los niños, nos quieren sensibilizar con la idea de que hay niños trans. ¿Hay niños trans o cómo se explica esto? Eso es una falacia tremenda porque en definitiva lo que busca esta narrativa, este relato al afirmar que hay niños trans es el establecer, yo creo, en la conciencia de cada uno de nosotros que existe esa categoría identitaria y que por lo tanto la tenemos que respetar, la tenemos que aceptar y esa persona tiene un derecho a ser reconocida como tal. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, y esto para los que están escuchando, esto es algo que ha sido estudiado en gran profundidad aquí en la ciudad, en Canadá, en la ciudad de Toronto, estuvo hasta el año 2015, hasta el momento en que el gobierno de modo totalitario la cerró, la Clínica de Identidad de Género, una clínica en la cual yo pude estudiar en profundidad esto y por eso puedo hablar también con conocimiento de causa. Se trataron en esta clínica miles de personas, pero en cuestiones, a mí lo que me interesa ahora es niños. Más de 800 niños que pasaron por esta clínica de identidad de género. ¿Y qué es lo que la ciencia, después de los grandes estudios, especialmente de una personalidad de la psiquiatría mundial como el doctor Zucker, nos ha enseñado? Estamos hablando de una psicopatología. Es una psicopatología que se desarrolla especialmente entre los 2 y los 5 años de edad y está dado por muchos factores. Es una situación muchas veces compleja. En muchos casos, y estoy hablando acá del 70% de los casos de los niños trans, como se le dice, provienen de familias con graves problemas y trastornos psicológicos los padres mismos, especialmente en el caso de la madre. El 70% de estos niños con problemas de identidad de género, Agustín, tienen madres con un trastorno psicológico. El 30%, el restante, tienen madres con 2 o incluso 3 graves psicopatologías, trastornos psiquiátricos que incluso requieren de tratamiento. Y en muchos de estos casos se demostró que el niño no va a poder superar esa psicopatología hasta que la supere la madre. Como el caso que vos me mencionabas de Salta. Lo sé por una hermana de ella, una hermana de este niño, Tiziano, creo que le decían, ¿cierto? El caso de Tiziano y demás, de Página 12. La hermana de este pequeño que lo transforman en mujer, me contó que la mamá le decía, vos vas a ser mi putita cuando seas grande. O sea, y esa era la expresión y por eso la digo. O sea, esa intención es ese problema gravísimo, es un trastorno de hecho reconocido por la psiquiatría, el trastorno del dolor de género, por el cual el padre, la madre, es la que le impone al niño que debe ser de determinado sexo. Y mirá de qué estamos hablando aquí. Es interesante porque toda la teoría de Simone de Beauvoir acerca de la imposición de la categoría sobre cada uno de los niños, el sexo como algo impuesto por los padres, generalmente se da en los transexuales. Es ahí donde se da. Y eso es un factor importantísimo a considerar al momento de estudiar un trastorno de este tipo. Está la cuestión de medioambiental, el modo como se lo educa, está la cuestión del abuso sexual, que tampoco no se lo puede negar. En la clínica, muchos de los casos, Agustín, que llegaban con trastornos de identidad de género eran niños que simplemente querían ser del sexo opuesto para que termine una situación de abuso. Era la respuesta del niño ante un abuso sexual por parte de un tío, de un vecino, de un abuelo, para que lo frene, y el niño en su psicología decía, bueno, si yo fuese niña ya me dejaría de abusar, por ejemplo. Claro. O sea, Bueno, de hecho, vos en tu libro tenés datos muy claros
datos porcentuales de qué tasa de los transexuales en ciertos estudios científicos que se han hecho han comentado que han sufrido abusos previos a su, digamos, a su transición de género o a su transición sexual, ¿no? No sé si Ciertamente. te acordás Sí, esos datos en mira, memoria. ciertamente, me acuerdo, hay estudios, eso varía obviamente de acuerdo al lugar y al tipo de población, pero hay estudios que se han hecho donde incluso el 80% de estas personas que han sido estudiadas en algún momento de la vida, pero especialmente en la niñez, han sido abusadas sexualmente. Eso es una cifra altísima como para dejarla de lado, como muchos dicen en el lobby LGBT, que eso es algo circunstancial. Muchos dicen esto, Agustín. No, el hecho de que hayas sido abusado no te hace homosexual porque hay personas que, o no te hace transexual porque hay personas que fueron abusadas y no tuvieron esa consecuencia. Y aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros no decimos que ese sea el único factor, se tienen que dar una serie de factores. Pero al momento de estudiar un caso concreto, lo primero que uno tiene que hacer, Agustín, en el ámbito, por ejemplo, de la psicología, de la psiquiatría, viene una persona con un problema, uno tiene que llegar a la causa por un proceso de eliminación. Porque nosotros no conocemos a la persona, no conocemos su historia, no conocemos su realidad familiar, su entorno, sus experiencias. Y no puede uno directamente ir y decir, bueno, es un problema genético o es un problema hormonal. Uno tiene que ir eliminando de tal manera que tiene que ir por lo que es la superficie que se llama con cuestiones de familia, con cuestiones del modo como fue creado, cuestiones de abuso sexual. Y si ese entorno ya te da una explicación que realmente es satisfactoria para tratar de explicar la situación de ese joven, de esa niña, no hay que seguir empujando más allá y tratando de encontrar algo donde realmente posiblemente no exista. Porque otra cosa que vemos de parte de todos los ideólogos LGBT es tratar de encontrarle, está en la contradicción también para que todos lo entiendan. Quieren encontrarle una fundamentación biológica o natural a la misma vez que ellos te niegan la biología de la naturaleza. O sea, eso me parece una de las contradicciones más grandes en la ideología de género. Sí, y eso es una de las maneras para Exactamente. encerrarlos, ¿no? Es la manera de Sí, encerrarlos. sí. Como vos decías el otro día en la conversación con Fabricio Alvarado, ¿no? ¿El sexo o es algo que surge de la autopercepción, el sentimentalismo, o es algo impuesto por la sociedad? Son las dos posibilidades en la teoría del género. Pero al momento ellos de tratar de justificar y legitimizar culturalmente y con un fundamento biológico, es increíble. Sí, repito simplemente eso por las dudas, que siempre al momento ellos de tratar de justificar su autopercepción, por más que te digan que es imposición social, por más que ellos te digan que es un sentimiento, siempre van a tratar de legitimizar culturalmente esa elección, porque en definitiva es una elección también muchas veces, por una cuestión ya neurológica, neurobiológica, genética. Y entonces ahí es la gran contradicción, ¿no? Niegan la Ujú. naturaleza, pero hacen uso de la naturaleza creando una nueva identidad que vendría a ser una identidad natural. Exactamente. Mira, digamos, esta gente en el fondo tiene un problema que es fácil de entender a partir de lo siguiente. No hay una correspondencia entre su percepción y su realidad. No es que Claro. sus órganos sexuales, por ejemplo, sean disfuncionales. No es que haya algo en su cuerpo que esté funcionando mal en principio, ¿m? Sino que esa persona no está identificándose con ese cuerpo. Esto yo creo que se puede encontrar en la psicología en otro tipo de casos donde hay una disociación entre el cuerpo y la realidad de la persona. Incluso casos muy extremos de personas que se autoperciben, por ejemplo, sin un brazo. Entonces están desesperados por cortarse el brazo. O, por ejemplo, casos mucho más frecuentes, el típico caso de la bulimia o la anorexia. La persona que se ve a un espejo y se autopercibe con un peso que no tiene. Entonces evita comer, se provoca vómitos para no seguir engordando y resulta que la persona pesa, no sé, 40 kilogramos y es una persona que ya está, que se le ven los huesos. Entonces, haciendo un parangón quizás un poco burdo, pero creo que puede servir para entender el tema, decirle a un niño trans que, digamos, mejor dicho, decirle a un niño que tiene estas confusiones, que tiene una confusión respecto de su identidad, decirle que el problema está en su cuerpo y que necesita hormonizarse y eventualmente reventarse los genitales, es similar, es comparable a decirle, por ejemplo, a una nena bulímica que en verdad ella efectivamente está muy gorda,
ella efectivamente hace bien de meterse los dedos en la boca, ella hace bien de no querer comer, ella está sumamente obesa a pesar de que pese 38 kilogramos, con lo cual le vamos a ofrecer a esa nena hacer una liposucción. ¿Mm? Entonces, claro, es privilegiar no la realidad biológica y la realidad corporal de esa persona, que en este caso es que no pesa 180 kilos, sino que pesa 38, pero vamos, que tiene 8 años, le vamos a decir, ok, bueno, si vos en verdad te sentís una nena, no importa que tu cuerpo esté funcionando bien y que vos tengas esta realidad biológica. El problema no está en tu cabeza, y si alguien quiere decir que el problema está en tu cabeza, la va a pagar muy caro. De Salta, se está yendo un poco la conexión, ¿puede ser? Hola, hola. Hola. Se escucha bien, solamente se te fue la imagen un momento, pero se siguió bien. Ok, digo, a mí, por ejemplo, por decir las cosas como han sido respecto del caso salteño de este nene manipulado por una madre enferma, a mí me hicieron un problema en Inadi. ¿Mm? O sea, si uno dice que el problema en verdad está en la cabeza y no está en el cuerpo, porque efectivamente ese cuerpo de ese nene está funcionando bien, bueno, uno ya casi es un criminal. Y si encima sos psicólogo, como vos has dicho, no podés, en muchos lugares tenés prohibido atender a estos pacientes que quieren no mutilar su cuerpo, sino componer su cabeza, ¿no? Y todo esto ha empezado muy fuertemente en Canadá, precisamente donde vos estás, ¿cierto? Ciertamente, mira, una de las cosas que yo observé en el capítulo 4 de mi libro, y por ese capítulo he recibido cientos de mensajes de la comunidad psicológica, de especialistas en psiquiatría, incluso he recibido ofrecimientos para desarrollar más ese capítulo 4 y me han ofrecido incluso algunas universidades venir a hacer un doctorado con nosotros. No he aceptado porque no he tenido tiempo, porque en definitiva en ese capítulo 4 yo anoto algo que para muchos en el ambiente de la psiquiatría ha sido un descubrimiento, por así decir. ¿Y qué es esto? Existe un trastorno que se llama el trastorno de la integridad corporal, que es un trastorno que lleva a la persona a autopercibirse, o como decías, por ejemplo, una persona que está en un cuerpo sano, pero se autopercibe como atrapada en un cuerpo sano y ellos se creen a sí mismos como mutilados y eso los lleva a mutilarse las piernas, los lleva a mutilarse los brazos. Yo una de las cosas que noté en el libro, y eso ha sido para muchos psiquiatras mi descubrimiento, es el hecho de que para que una persona llegue al extremo de mutilarse sus genitales, tiene que, aparte de padecer una disforia de género, tiene que padecer este trastorno que se llama el trastorno de la integridad corporal, pero que está centrado en sus propios genitales o en el caso de las mamas también en una mujer. Es decir, entonces el problema tremendo de la ideología de género es que trata de normalizar una cuestión patológica y no hace más que destruir no solamente psicológicamente a la persona, sino también físicamente. Y por eso yo digo que todos aquellos que propagan la ideología de género, todos estos activistas son unos criminales realmente. Porque están destruyéndole la vida a miles de personas, a miles de niños, a miles de jóvenes, a miles de transexuales. Mira, esta mañana leí un artículo, Agustín, que dice lo siguiente: se descubre, eso me lo mandó un activista transexual, que siempre que descubren algo me envían para tratar de refutarme, se descubre que cuando a los niños los operan, les hacen tratamientos hormonales, se calman y eso los llena de felicidad y alegría. Entonces han hecho estudios de niños que hicieron la transición y cómo eso los calmó. Y leyendo ese estudio dije, bueno, aquí hay una falacia muy grande. ¿Por qué? Porque yo también puedo hacer un estudio con respecto a drogadictos que viven en la calle y descubrir cómo cuando les doy cocaína o heroína se calman y realmente eso los lleva a la tranquilidad. O sea que también hay que... lo único que logran hacer, y yo eso lo reconozco, les satisfacen el capricho. Eso es lo único que ha descubierto este estudio en realidad. Le satisfacen el capricho, lo llenan de una felicidad, por así decir, porque andás a saber qué significa felicidad para ellos al momento de hacer este estudio, porque jamás lo definen. Los llenan de una felicidad superficial y pasajera, pero cuando pasen 5, 6, 7 días van a caer en una depresión que no lo saca nadie. Eso es lo Vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo que me parece sumamente importante. Si mal no recuerdo, y vos sos, insisto, el que más sabe sobre esto, así que si no ese es el dato, avísame, la esperanza de vida de un transexual en los Estados Unidos es de 41 años. ¿Esto es así? Ciertamente, es de 40 años en Estados Unidos, Canadá, en los países del primer mundo. En México, por ejemplo, donde se han hecho estudios, y en la Argentina, 35 años. ¿Y esto a qué se ve?
vamos a aclarar algo porque de inmediato van a decir, no, bueno, eso es por el bullying social, eso es por la LGBTI-fobia, que hace que un transexual, por ejemplo, tenga tasas de suicidio altísimas en comparación con un heterosexual, por ejemplo. El tipo de vida sexual que llevan adelante también es insalubre, las intervenciones quirúrgicas, la hormonización, el tipo de sexualidad, las ETS, las famosas enfermedades de transmisión sexual, son mucho más frecuentes en este tipo de comunidad. Y en el caso de los suicidios es muy interesante verlo en Estados Unidos, donde Estados Unidos se supone donde todos estos grupos han sido incluidos, donde no hay un bullying social significativo, no hay gente persiguiendo a los transexuales, incluso donde más se registran estas cifras, por ejemplo, es en San Francisco, la capital del mundo gay. Y en San Francisco tenemos tasas altísimas de suicidios de transgéneros, de transexuales, con lo cual, digo, sumo este dato porque tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Es un capricho pasajero y ese tipo de estudio no muestra nada más que una satisfacción instantánea. Lo que habría que hacer con ese estudio es un estudio longitudinal a ver en qué terminan esas vidas. No si hoy porque le rebanaron el pene el nene está contento, sino en qué termina esa vida y si forma parte finalmente de ese tristísimo número que es la esperanza de vida de esta gente en los países occidentales y donde supuestamente, digamos, ya no habría demasiado prejuicio contra ellos, como por ejemplo en la ciudad de San Francisco. Inmediatamente te dicen los están matando, es esta sociedad heteropatriarcal, machista, que no acepta y por lo tanto eso dicen es lo que lleva al suicidio. Pero una cosa que la psiquiatría ha demostrado, Agustín, porque también es importante tomar los argumentos de ellos y decir, ponerlos a prueba. La psiquiatría ha demostrado que nadie se suicida por discriminación. Absolutamente nadie. No hay caso histórico donde un grupo social se haya suicidado por el grado de persecución que ha sufrido. Por ejemplo, no hay desde el año 2011 hasta la actualidad, no hay grupo social más discriminado y perseguido que los cristianos de Siria, por ejemplo, especialmente en Raqqa, en territorios. Se han hecho estudios al respecto y no hay constancia de que estos grupos sociales se hayan suicidado por el grado de discriminación que sufren. Y no me vengan a decir los LGBT que ellos son más discriminados que lo que han sido discriminados estos cristianos en Nigeria por Boko Haram, estos cristianos en Siria y Irak por ISIS, por el ISIS. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Se ha demostrado científicamente, por el contrario, que son estos tratamientos hormonales los que inducen a la persona a la depresión suicida. Y eso es lo que explica por qué el 41% de los transexuales se han hecho estudios en los Estados Unidos, como mencionaste, se han replicado en Inglaterra, se han replicado en Holanda y se han replicado en Canadá. Es decir, que han dado estadísticas muy similares del 41% que intentan terminar su vida con el suicidio. Los que no se suicidan terminan muriendo como consecuencia de un estrés fisiológico por la cantidad de intervenciones quirúrgicas que sufren en su cuerpo. Para darles un ejemplo, y esto lo sé por la cantidad de transexuales con los que yo me comunico semanalmente, con la cantidad de transexuales que me he encontrado incluso en conferencias y que me han confiado sus historias, o incluso en la misma clínica en Toronto. Cuando una persona se opera sus genitales, le amputan el pene y sus testículos, ¿qué pasa? Se crea una herida y el cuerpo a eso lo percibe como una herida interna. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tiende a cerrarlo. Entonces, un transexual, le voy a hacer gráfico para que todo el mundo lo entienda, un transexual, para que no se le cicatrice su supuesta vagina, lo que tiene que hacer es meterse un plástico, como esta tablet que tengo acá, en el medio, para que durante la noche no se le cierre. Y muchas veces pasa que se le cierre, tienen que ir a operarse, tienen que desprenderse para poder orinar. Eso les crea infecciones urinarias tremendas, porque la mujer tiene todo un cultivo natural que naturalmente va expulsando todo tipo de bacterias y demás, y nosotros los hombres no lo producimos a eso. Sí, entonces, en la actualidad, Agustín, mira lo que voy a decir, y esto muchos van a decir, les va a impresionar. Están tratando de injertar piel de pescado, las escamas, en el interior de esas paredes, supuestamente intrauterino, como te quieren hacer creer, para que no se peguen y para tratar de evitar la gran cantidad de infecciones que estas personas sufren. Transexuales a mí me han comentado que ellos tienen que tomar antibióticos constantemente. ¿Cuál es el problema de estos? Y esto todo médico lo va a corroborar. Tomás antibiótico por más de 15 días y te revienta el hígado. Entonces muchos mueren por problemas
derivados incluso de los mismos remedios que tienen que tomar para tratar de sostener esa situación. Es algo criminal realmente. Es algo criminal. No, ¿Te acuerdas? incluso, sí, Te adelante, iba a adelante. mencionar rápidamente. ¿Te acordás Ricardo Ford, este hombre mediático de la Argentina que falleció en la clínica Santísima Trinidad ya en el 2015, creo que fue por ahí? ¿Por qué muere Ricardo Ford? Por estrés traumático debido a todas las operaciones que había recibido en su cuerpo simplemente para agregarse 2 o 3 centímetros. Él tenía tabiques por toda la columna, en las rodillas, de platino, en sus tobillos para tratar de crecer. Él murió por eso. Es la misma razón por la cual mueren muchos transexuales, porque llega un momento que el cuerpo te dice, basta, todo esto que haces en el cuerpo y terminan muriendo, el cuerpo se acaba. Exactamente. Mirá, yo estaba pensando en el caso, por ejemplo, de los judíos en los campos de concentración, el caso de Viktor Frankl, ¿no? Donde él explica que todavía hay un sentido de la vida incluso dentro de un campo de concentración. Claro. Para, para, eh, para muchas personas, digamos, él cuenta en estos libros cómo todavía seguía prendida la llama de un sentido de la vida, incluso en un ámbito tan inhóspito como puede ser un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El caso de los transexuales, lógicamente, no es comparable, no están en campos de concentración. La sociedad genera expectativas, ha generado expectativas criminales, yo creo. Es criminal generar la expectativa de que uno es lo que autopercibe ser. Es criminal generar la expectativa de que uno puede cambiar el sexo y que después te estés infectando por todas partes, durmiendo con un plástico entre dos paredes de lo que antes tenías allí un pene, por ejemplo. Claro. Ese tipo de... es criminal y vos sabés que lo más curioso de todo es que vos y yo en esta historia somos los transfóbicos. Es Claro. decir, vos y yo somos los malos de la película. Por estar comentando todas estas cosas, nosotros seríamos los que estaríamos estigmatizando a las minorías, siendo irrespetuosos respecto del proyecto de vida del prójimo. Parece que comentar la verdad de estos casos en verdad es hacerle un mal a la comunidad LGBT. Cuando en verdad lo que mejor podemos hacer es hablar claro y fuerte sobre lo que está pasando para que la gente no caiga más presa de estos engaños. Hay gente muy confundida que realmente se piensan, por ejemplo, que vos y yo decimos todo esto porque odiamos a un transexual, porque odiamos a un transgénero, cuando la verdad es que muchos transexuales y transgéneros, yo sé que a vos también y en mi caso también, nos han incluso dado las gracias por decir las cosas como son, porque se han sabido engañados, porque les prometieron que en verdad todo estaba en la cabeza y que el cuerpo era condicionable gracias a los avances tecnológicos y científicos y que esas personas podían realizarse, por ejemplo, cortándose el pene, poniéndose mamas, hormonizándose, y al final del día se dieron cuenta que ese tipo de engaños no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Y te doy un dato más. Yo he leído, por ejemplo, algunos libros escritos por ellos, que hay compilados de escritos de transexuales y transgéneros. Se llama Espacios Peligrosos, donde, por ejemplo, me ha llamado la atención la recurrencia de los ataques, digamos, ataques de ira, que a esta gente le genera cuando se les acaban las hormonas, ¿no? Ujú. De alguna forma te vuelven adicto a las hormonas, porque no es que me hormono X cantidad de veces en mi vida y entonces ya anulé la capacidad de mi cuerpo de generar barba, de tener una nuez de Adán prominente, de tener una voz masculina. No, eso es un tratamiento que uno lo tiene que estar haciendo cada X cantidad de días y el día que lo dejas de hacer, tu cuerpo lucha por volver a ser lo que efectivamente es. Y cuando uno lee las historias de muchos transexuales, la desesperación que les agarra cuando las hormonas no les llegan a tiempo, dicen cosas terribles que yo las he citado en el libro negro de la nueva izquierda, cosas como por ejemplo que están al borde del suicidio porque no les llegó en el día de la fecha
la hormona que tenían que tomar y cosas por el estilo. Entonces, el daño que le están haciendo a esta gente, el daño que le están haciendo a los niños, diciéndoles que el sexo se cambia como quien cambia de juguete, es un daño enorme contra el cual tenemos que seguir luchando, no dejarnos distraer por la pandemia, porque esta agenda está sumamente vigente a tal punto que vos lo has dicho recién, si mal no recuerdo, en Jujuy se acaba de impulsar y creo que de aprobar la cuestión de las niñas trans, ¿no? De aprobar, de aprobar. Claro, es un crimen absoluto. Mira, a modo de anécdota, cuando fui a Gualeguaychú me pasó algo realmente impactante, impresionante, porque va a comenzar la conferencia y vienen los organizadores y me dicen, Pablo, tenemos al colectivo trans en la conferencia, están en la segunda fila. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? Ellos tenían temor, porque imagínate, una cosa que pasa siempre cuando en Argentina y en otros países también, cuando vas vos, cuando voy yo a hablar, el temor es de que vengan los grupos LGBT a destrozarte todo, que te arruinen todo, con todo el esfuerzo para esta gente, el esfuerzo económico, el económico de gente que sacrifica cosas, gente que tiene que hacer empanadas para poder tratar de alquilar el local, por ejemplo. Realmente es un esfuerzo enorme. Totalmente. Entonces, para ellos que venga un grupo LGBT y les arruine el evento, es condenarlos muchas veces financieramente a esta pobre gente que da todo por su comunidad para tratar de alertar al respecto. Bueno, estaba el colectivo trans ahí, me preguntaron si le pedían que se fueran. Y yo le dije, no, déjenlos, porque esta conferencia va a ser para ellos. Entonces ahí yo en esta conferencia hablé específicamente del capítulo 4 de mi libro, explicando toda la realidad de la disforia de género, cómo se surge. Traté de dar muchísimos ejemplos para tratar de, en alguno de ellos, darle en el clavo y que sea la historia de ellos también. ¿Qué pasó? Cuando termina la conferencia, Agustín, vinieron a felicitarme todos estos transexuales. Eran todos hombres autopercibidos mujeres y me sorprendió lo que me dijo uno de ellos. Me dijo, nunca nadie me había dicho esto. Nunca nadie me lo había dicho. Es decir, los habían usado los grupos de Madre Plaza de Mayo, porque eso me lo dijeron ellos, los grupos de falsos derechos humanos, los grupos de ahora que tenés todas las oficinas de género y no sé qué más en Argentina, que tenés todos estos ministerios falsos que han armado, que no son más que operarios de todas estas compañías farmacéuticas que lucran grandemente por medio de nuestro programa de salud pública, lucran millones y millones de dólares con la vida de estas personas. Para que todos ustedes tengan una idea, en Canadá todo el proceso de tratamiento para cambiarse de sexo cuesta $500,000 y lo paga el Estado. Me parece que se está yendo, ¿no? Yo no sé si a mí Y se me esto fue o a Pablo. lo ¿Hola? pagamos con nuestros impuestos. Entonces, yo lo que decía en México, Me parece que se está yendo. se ¿Hola? te cortó ¿Hola? creo recién, pero lo repito rapidito. Ok, ok, Escucha, ok. Sí. mira, cuando fui a México, por ejemplo, yo le decía al México, a ver, ¿cuánto cuesta un iPhone aquí en México? Y me decían tal precio. Yo le decía, bueno, yo mostraba en el celular, en Los Ángeles, si se lo compran cuesta tanto. Nunca va a salir más barato en México que en Estados Unidos. Y yo le decía a ellos, las compañías farmacéuticas vienen a México y no porque sean mexicanos les va a dar lástima y les va a dar un precio menor. Y lo mismo hacen en Argentina. Es decir, es un negocio gigantesco, compañías, y aquí sale el tema de Bill Gates, sale el tema de la Organización Mundial para la Salud, son las que presionan a nuestros gobiernos para que se imponga una perspectiva de género, una política de género, porque en definitiva es como el negocio del aborto, el negocio del tema del género. Pero es un negocio que incluso da muchísimo más dinero. Un aborto, una persona, una chica se hará, supongamos, en el peor de los casos, 3, 4, 5 abortos en su vida, son $5,000, $6,000 que el Estado le regaló a Planned Parenthood, pero con las cuestiones de género, estas compañías aseguran $500,000 por persona. El doctor Cecín de Argentina, por ejemplo, el doctor Cecín, él me mandó los precios de las hormonas que tiene que ponerse un niño en casa, en la Fundación Huésped, por ejemplo, en Argentina, y estábamos hablando, A ver, salí del Pablo, sí. tema, sí, sí, perdón que se cortó en un momento. Mirá, ¿cuál fue lo último que escuchaste? De que estabas por dar el costo de las hormonas para niños en Argentina. Sí, el doctor Cecil me envió las fotos de... Era un cierto grupo hormonal, no eran todos, porque no solamente tenés que tomar bloqueadores, sino que también tenés que tomar la hormona para tratar de imitar el sexo opuesto. Y estamos hablando de un costo de más o menos $200,000 mensuales. En Argentina. O sea, es una Decirlo en locura. dólares más o menos para que la gente tenga idea, porque no todos los son de Argentina. ¿Cuánto me dijiste? Más o ¿En menos pesos? en pesos, $200,000 argentinos. O sea que Bueno, estamos hablando serían... de unos $5,000, $6,000 mensuales. Ok.
Sí, un ¿ok? poco menos en verdad, porque hoy el dólar, bueno, tiene muchas medidas, ¿no? Pero vamos a decir más o menos que el dólar está hoy en 100 pesos. En Sí, verdad, sí. más o menos el dólar hoy puede estar en 100 pesos. Pero en esa época, efectivamente, cuando vos tenías esa información, El cambio, el dólar... ¿Cuándo fue, perdón? ¿Qué año? el cambio estaba a 45 A en esa 45. época. Entonces sí, son como unos 4.000 pesos. Dólares, perdón. Sí, Cuatro esto mil es dólares. y el problema, el gran negocio del género es un negocio mucho más grande que el aborto. ¿Por qué? Porque cuando te extirpan las glándulas sexuales, vas a depender de esa hormona para vivir. Es decir, no podés estar sin hormonizarte todas las semanas, porque si no te morís, no puedes respirar, no puedes pensar, no puedes digerir la comida. Entonces es el negocio del siglo, el tema de la ideología de género. Y esto es también lo que mucha gente tiene que entender. Aquí hay una cuestión financiera gigantesca, gigantesca, y es la Organización Mundial para la Salud la que le está obligando a nuestros países a imponer esta perspectiva de género. Coincidentemente, ¿quiénes son los que mantienen a la Organización Mundial para la Salud? Son todas las compañías farmacéuticas, son las fundaciones de Rockefeller, son la Fundación Gates, acá Ujú. tenemos la Fundación Clinton, tenemos la Open Society, y por eso aquí cierra todo el circo también, ¿no? Es Mi- interesante. Mirá, yo agrego un dato. No nos olvidemos que Planned Parenthood incursionó hace ya más de un año y medio, creo yo, creo que hace 2 años por lo menos, ha incursionado en la industria de las hormonas y de los llamados cambios de sexo. Es decir, Planned Parenthood ya no se limita simplemente a hacer abortos, sino que además está en el negocio de la transición, el negocio del cambio de sexo, lo cual va de la mano completamente con lo que vos estás argumentando acá, que es que el aborto es un gran negocio y el negocio de las hormonas y de las cirugías para reasignar el sexo, como se le dice, es otro enorme negocio. Eh, yo te quería contar una anécdota, así como vos tuviste la anécdota en México, donde este grupo de transexuales fueron, te escucharon y después de escucharte te agradecieron porque nunca habían escuchado eso y sonaba razonable. Yo tuve también una anécdota en Perú, muy interesante. Íbamos a dar con Nicolás Márquez una charla en la Universidad San Marcos, una universidad muy, muy, muy roja, muy comunista. Eh, y grupos feministas habían amenazado con incendiar el auditorio. Entonces se esperaba mucha violencia. Nosotros tuvimos que ir, de hecho, con guardaespaldas, con 6 guardaespaldas. Hubo un clima de mucha tensión. Y cuando vemos, llega una columna de ex transexuales a defendernos y están los videos subidos. Se les plantaron a las feministas, los transexuales. A ver, creo que se te está yendo, Pablo. Darle un cierre, Pablo, si te parece, porque no se está escuchando. Simplemente contarle a la gente que en Perú, para que sepan, un grupo de ex transexuales, es decir, gente que había hecho su transición, que se había operado, se había hormonado, esta gente vino a defendernos a nosotros de los ataques de LGBTs, de feministas y de comunistas en Perú que querían atacar el auditorio donde nosotros íbamos a disertar en la Universidad San Marcos. ¿Mm? Digo, estas cosas no trascienden en la prensa, como ustedes sabrán. Están los videos subidos. A ver, ahora lo suma Pablo, a ver, un último intento, la tercera es la vencida. Y fue sumamente emocionante, porque después de que a uno le digan siempre que supuestamente uno es el transfóbico, que uno los odia y no sé qué, que gente de esa comunidad te venga a defender, es impactante. A ver, vamos a ver, Pablo, si se escucha. Te escuché todo lo que contaste, la Ok, anécdota. Sí, sí. ok. Digo, también es bueno que la gente sepa de estas cosas que nos pasan también, para que no, digamos, para que esto no se plantee como si fuese una guerra nuestra contra gente trans. Y yo, digamos, creo que hay gente que tiene problemas y que en gran medida son problemas construidos e instrumentalizados y mercantilizados por un negocio que es criminal. Y yo lucho contra y vos igualmente luchás, creo yo, contra aquellos que se aprovechan de los problemas de esas personas. Y hay muchas de esas personas que asumen que... Entonces, también es un llamado a gente que si ha pasado por esa situación, también haría muy bien de empezar a levantar su voz.
Hay mucha gente que ha pasado por esa situación, que sabe del engaño en el cual lo han sumergido y que no se siente todavía muy seguro para levantar la voz. Hay que empezar a hablar y no tener miedo de esta gente, ¿no? Ciertamente, que sepan que nosotros van a encontrar un apoyo. A mí todas las semanas, como te decía, Agustín, me escriben chicos, ya sea por conducta homosexual, por conducta lesbiana, muchos transexuales, muchos jóvenes que están siendo presionados incluso por este lobby para tratar de lo que ellos llaman transicionar, presión para hormonizarse, que los quieren convencer por medio de estos programas, por ejemplo, de educación sexual integral, que están atrapados en el cuerpo equivocado. Muchos incluso ponen en Google, me siento atrapado en el cuerpo equivocado, y les aparece este libro, y es por eso que me contactan, ¿no? Muchos me dicen, ¿por qué le pusiste ese nombre al libro? Porque es confuso. Y yo le digo, no es confuso. En realidad lo hice a propósito para tratar de captar esa audiencia que necesita escuchar más que nadie, yo creo, sobre esto, cómo los están usando políticamente. Y eso a mí me parece criminal realmente. Ese uso político de la persona es algo imperdonable en cierto sentido. Pablo, ya hemos estado hablando prácticamente 2 horas. La verdad es que ha sido un vivo espectacular. Espero que la gente le haya servido. No quiero decir para divertirse otra vez. Espero que la gente le haya servido, que le sirva. Esto, por supuesto, lo vamos a dejar subido en Instagram, lo vamos a subir también en nuestros canales. Aprovecho para recomendar a toda la gente que siga a Pablo Muñoz Iturrieta en YouTube. Y además, si les interesa seguir con esta temática, y conocer todas las fuentes aparte, ¿no? Porque habíamos dicho, infórmense con gente que muestre las fuentes. En el libro de Pablo, igual que en el mío, en el que escribimos con Nicolás, siempre van a encontrar pie de página con las fuentes, con los documentos, con los estudios detrás. El libro de Pablo vale muchísimo la pena, lo recomiendo vivamente y recomiendo también vivamente que sigan a Pablo en sus redes sociales y todo lo que está haciendo, que es magnífico, que es enfrentar a la ideología de género con la ciencia y desde un enfoque sobre todo vinculado a lo biológico, a lo psicológico y a lo psiquiátrico. Así que bueno, Pablo, ha sido para mí un gusto y hacía rato que nos debíamos tener esta charla. Te agradezco muchísimo realmente. Igualmente, Agustín, para mí ha sido una charla espectacular, como siempre. Y bueno, agradecer a todos aquellos que nos están escuchando. Sabés que antes de hoy en la tarde me enviaron varios mensajes preguntándome de cuánto iba a ser porque tenían que comprar crédito para el teléfono para escucharnos porque no tenían wifi. Así que para toda esa gente que hace un sacrificio enorme, realmente quiero agradecerle. Hay mucha gente en Europa que ahora son las 1 de la mañana, las 2 en Israel. Yo sé que algunos nos están escuchando en vivo, son las 3 de la mañana ya, pero lo iban a escuchar en vivo porque tenían miedo de que lo bloqueen y no lo dejen subir, así que no se lo querían perder. A todos ustedes que están haciendo un esfuerzo enorme también, gracias, gracias, y desearles lo mejor y saber bueno, que es una alegría tanto tuya, obviamente, como mía, también poder ser parte de esta batalla cultural. Y vamos a seguir dándola. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, Gracias a Agustín, toda la buenas gente. noches. Chao, Hasta la chao. próxima.